Vamos a leer la Biblia, queremos meditar en la palabra del Señor. We're going to open up our Bibles. We want to meditate in the Word of the Lord. Y lo vamos a hacer en el libro de Romanos capítulo 6. And we will be doing it in the book of Romans, chapter 6. Un solo verso vamos a leer en este momento. We will be reading just one verse. Vamos a leer el verso número 8. We will be reading verse 8. Romanos capítulo 6, verso 8. Romans, chapter 6, verse 8. Mientras algunos lo van buscando, solo quiero enviar este saludo también a las casas de culto nuevas que hay en la congregación. And as we're all looking for our scripture, I want to send a special greeting to all the new houses of worship. Algunas casas de culto las iniciamos cuando empezó este distanciamiento. Some houses of worship were started when we started this distancing, Distanciamiento social, this social distance. y mediante han ido pasando los días se han ido agregando más casas de culto, And as the days have gone by, more houses of service have been adding on. y esto es algo muy especial. And this is something so special. Leemos entonces la palabra del Señor. Romanos 6, 8 dice: We read the word of the Lord, Romans chapter 6, verse 8. y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. Una vez más dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Once again, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. El tema de este día lo he titulado: ¿de dónde es que tomamos nuestra inspiración? Today's topic, I have titled it, Where Does Our Inspiration Come From? ¿De dónde sacamos nosotros la inspiración para imitar a Cristo? Where does our inspiration to imitate Christ come from? El apóstol Pablo le escribe a los romanos The Apostle Paul writes to the Romans, y hace una defensa de lo que es el bautismo en agua. and he makes the defense of what the baptism in water is. Este capítulo 6 nos habla del bautismo en aguas Chapter 6 talks to us about the baptism in water. y utiliza este ejemplo de morir con Cristo para resucitar con Él. And it uses this example of dying in order to resurrect with Christ. Los que morimos con Cristo también resucitamos con Él. Those who die with Christ will also resurrect with him. Y desde esa perspectiva tomaremos ahora la enseñanza de este día. And from that perspective, we will take on today's teaching. La adoración a Dios puede convertirse en una declaración muy subjetiva. The worship to God can become such a subjective declaration. Y eso es porque decir que adoramos a Dios es una idea diferente para cada persona. And that's because when we say we're going to worship God, that's a different idea for everyone. En primer lugar, no lo podemos ver, First of all, we can't see him. no lo podemos palpar. We can't touch him. Y entonces esto ha hecho que cada generación imagine a Dios y desde su imaginación le adore. So then this has made every generation to imagine who God is and worship that. Los cánticos que existen para adorar al Señor, los cánticos religiosos, en su mayoría han sido escritos desde esta ignorancia. And the Christian songs, mostly mostly religious, have been written from this point of ignorance. Una ignorancia que nos ha llevado a decir cosas que no entendemos. An ignorance that has led us to say things that we don't understand. Ahora las alabanzas son maravillosas, Now, these songs are so marvelous. son melodiosas, son melódicas, They're melodies. son muy comerciales, They're very commercial. son atractivas They're attractive. y todos nos gozamos adorando al Señor. And we all rejoice when worshiping the Lord. Ahora con esto no estoy diciendo que sean malas las canciones que se escriben, Now with this, I'm not saying that the songs that are written are bad, sino que aquellos que cantamos estas canciones no sé cuánto conocemos al Dios a quien le cantamos. but rather those of us who sing these songs, I don't know how much we know the God that we sing.
Ahora, esto genera un problema muy grande y es que genera un amor subjetivo. Now, this generates a big problem, and it generates this subjective love, Este amor romántico, this romantic love, un amor novelesco. a fictional love. Y el problema cuando el creyente desarrolla esta clase de amor And the problem when the believer starts to develop this type of love es que esta clase de amor es el amor que no aguanta las pruebas. it's because this type of love cannot put up with any challenges. El amor que es así muy romántico no soporta las pruebas o el desprecio que a veces le hacen a uno. This romantic love cannot put up with the challenges or the rejection that someone may face. Este amor cuando es romántico, cuando le cantamos al Señor de una manera romántica, no soporta o no comprende el dolor. This type of love, when we sing to God in a romantic way, it cannot support pain. It cannot endure pain. No logra comprender el fenómeno del dolor. It can't understand the phenomena of pain. Todos sufrimos en este mundo, We all suffer in this world, creyentes y no creyentes. believers and non-believers. Todos tenemos que enfrentar la enfermedad y las crisis. We all have to face illnesses and crises. Pero cuando tenemos la idea equivocada del amor de Dios, por ejemplo, But for example, when we have the wrong idea of God's love, entonces vamos a tener una gran dificultad porque ese amor no va a poder comprender el dolor. then we will have a big challenge because that love won't be able to comprehend pain. Ese amor romántico no acepta la incomodidad. That romantic love does not accept discomfort. Y es de ahí donde las personas comienzan a hacerse muchas preguntas. And that's when people start to ask themselves so many questions. ¿Por qué si Dios es amor hay mucho sufrimiento? If God is love, then why is there so much suffering? ¿Por qué si Dios nos ama tanto permite el dolor? If God loves us so much, then why does He allow pain? ¿Por qué en este tiempo del coronavirus mueren creyentes y no creyentes? Why in this time of the coronavirus do believers and non-believers die? Cuando no tenemos la claridad de cómo es este amor de Dios, When we don't have the clarity of how this God of love is, las preguntas que surgen no pueden ser respondidas con facilidad, the questions that come up, they can't be answered easily. porque tenemos el amor de Dios como una idea romántica. Because we either have the love of God as a romantic idea. Y esto ha hecho que el creyente promedio se frustre con la vida. And it has made the average believer become frustrated with life. Esta vida que tiene muchos sinsabores. This life that has so many worries. Esta vida que contiene dolor en ella, This life that has pain, desprecios, rejection, discriminación, discrimination, injusticias, injustice. contiene maldad, It has evil. traición, It has betrayal, menosprecio worthlessness, y todo lo que esta vida de injusticia conlleva. and everything that this unfair life has. Es ahí donde el creyente no logra entender el amor de Dios. And that's where the believer can't comprehend the love of God. Se frustra con la vida que tiene. They become frustrated with the life they have. Hasta hay cristianos que han llegado a pensar de que al convertirse a Cristo jamás sufrirán dolor. There's even some believers that thought that when they converted to God, there would never be any pain. Cuando Cristo vivió entre nosotros, When Christ lived amongst us, Él repitió una y otra vez He repeated it over and over again, que el que lo había visto a Él había visto al Padre. that whoever had seen Him had seen the Father. Él dijo, el Padre y yo uno somos. He said, the Father and I, we are one. Él decía, nada hace el Hijo sin que el Hijo lo haya visto hacer al Padre. He said, the Son doesn't do anything He hasn't seen the Father do. Cristo repitió una y otra vez, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Christ repeated it over and over again. I came to do the will of my Father. Es decir, que Él vino a mostrarnos cómo es Dios. It's to say He came to show us how God is. Por lo tanto, hoy ya no tenemos que imaginarnos al Dios que adoramos. So now we don't have to imagine the God that we worship. Hoy ya no tenemos que estar inventándonos a un Dios en nuestra mente. Now we don't have to invent a God in our minds. Hoy ya no tenemos por qué discutir cómo es que es Dios, si es de una manera o de otra. We don't have to discuss if God is one way or the other.
Hoy podemos entender que el mismo Hijo de Dios también sufrió. We can now say and understand that God himself suffered. Dios sufrió la muerte de su Hijo. God suffered the death of his son. Cristo mismo sufrió el hambre. Christ himself starved. Jesús, cuando caminó en esta tierra, vivió el menosprecio. Jesus, when he walked on this earth, he faced rejection. Y ahora ya no tenemos una imagen vaga acerca de Dios. And now we don't have a vague image of God. Veamos algunos ejemplos. Let's see some examples. Cristo dijo, si alguien te pide llevar su carga una milla, ve con él 2. Christ said, and if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Ahí Cristo estaba lidiando con el valor personal. Christ was dealing there with the personal value. En aquel tiempo donde Roma hacía sentir inferiores a los que no eran ciudadanos romanos. In the time when Rome made those that weren't citizens feel infuriated. Y entonces el Señor les hizo entender a sus hijos So then God allowed his children to understand que su valor no estaba determinado por aquellas cosas que hacían en la sociedad. that their value wasn't based on the things that they did in society. Que las personas tenemos un valor que no crece o disminuye por las cosas que nos tocó hacer o los oficios que tenemos. That we as people, our value doesn't diminish based on the things that we have to do. Que si nosotros tenemos un oficio que la sociedad cree importante o no, eso no nos hace más o menos. That if we have a job that whether society sees it as high or low, that doesn't make us any less or any more. Cuando la Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. When the Bible says if we were faithless, he remains faithful. Cristo está lidiando con lo volátiles que somos. Christ is still dealing with how volatile we are, with how quick we are to change. Cómo nosotros cambiamos ante el cambio de los demás. How we change before the changes of others. Cuando dijo, entre ustedes no será así, sino que el mayor servirá al menor. When he said, amongst you, it won't be like this, but the older will serve the younger. Cristo estaba lidiando con el mal uso del poder. Christ was dealing with the misuse of power. Aquellas personas que estaban acostumbrados a utilizar el dinero y el poder para pisotear a otros, Those who were so used to using money and power to step on others, para abusar de las capacidades o del poder que ellos tenían. to abuse of the power and the capacity that they had. Cuando el Señor perdonó a una mujer adúltera, estaba lidiando con la falta de perdón. When the Lord forgave an adulterous woman, he was dealing with the lack of forgiveness. Cuando Cristo pendía de la cruz, no quiso tomar la bebida que le ofrecieron para calmar su dolor. When Christ hung on the cross, he didn't want to drink the drink that was given to him to alleviate his pain. Estaba lidiando con el mal uso de la ciencia. He was dealing there with the misuse of science. Es decir que hay cosas que pueden ser legales pero no son buenas. It's to say there are many things that are legal, but that doesn't mean they're good. Cuando miró a Pedro con compasión después de que éste le negara 3 veces, nos mostraba su propia compasión. After he saw Peter with compassion, after he had denied him 3 times, he demonstrated his compassion. Ahora ya no tenemos que imaginarnos a Dios. Now we don't have to imagine God. Ahora ya no tenemos que pensar cómo será el Señor. Now we don't have to think, oh, how's the Lord? La idolatría no está únicamente ligada a una imagen de madera, Idolatry is not just tied to a wooden image, sino a la idea equivocada de Dios que tenemos a veces en nuestra mente. rather it's tied to the wrong idea of God that we have in our minds. Entonces la pregunta es, ¿de dónde estamos tomando nuestra inspiración? So the question is, where are we getting our inspiration from? Nosotros no tomamos la inspiración de nadie más, sino solamente de Cristo. We don't take inspiration from anyone but Christ. Las series de televisión, sean Netflix o cualquier otra plataforma, nos hacen perder la noción de lo justo y lo injusto. The series of television, Netflix, and any other platforms make us lose the notion of what is fair and what's unfair.
nos hacen perder la noción de lo que es bueno y de lo que es malo. They make us lose the notion between what is good and what is bad. Al punto que hemos llegado a defender en nuestro subconsciente a los asaltantes de banco y a despreciar al sistema. To the point where in our subconscious we defend bank robbers and we despise the system. Como que si dos cosas malas hacen una buena. As if two wrongs make one good. Como que si nos hemos convencido que se vale hacer como me han hecho. It's like we have convinced ourselves that it's okay to do unto others what they have done to us. Y en nuestro subconsciente nos hemos convencido que si alguien hace algo malo, nosotros estamos en el derecho de hacer también lo malo. And in our subconscious, we have confirmed to ourselves that if someone has done some harm to me, then it's okay to return harm to them. Cristo vivió en uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la humanidad, como lo fue Roma. Christ lived in one of the most corrupt governments that existed in the story of mankind, like Rome. Pero Cristo, el que nos inspira a nosotros los creyentes, se sometió a Roma. But Christ, the one that inspires us as believers, submitted himself to Rome. Y no solamente se sometió a Roma, sino que pagó impuestos. And not only did he submit himself to Rome, but he also paid taxes. Obedeció la ley. He obeyed the law. Se sometió a Pilato. He submitted to Pilate. Y todo lo que el Señor hizo nos inspira a obedecerle a Él. And everything that the Lord did inspires us to obey him. Ahora, esa es la vida que te da resurrección. Now that's the life that gives you resurrection. Esa es la vida que debe de inspirarnos. That's the life that should inspire us. Es de ahí donde tomamos nuestra inspiración para vivir en victoria. It's from there where we get our inspiration to live victorious. Una vida en el poder de la resurrección. A life in the power of resurrection. Una vida como la vivió el que resucitó. A life like the one who resurrected lived. Nosotros somos más que vencedores porque ya sabemos cómo Cristo venció. We are more than victorious because we already know how Jesus overcame. Cristo venció el menosprecio. Christ overcame rejection. Cuando le decían que era el hijo del carpintero. When they told him that he was just the son of a carpenter. Cuando le decían que era un bastardo. When they said he was a bastard. Cuando le decían que era un don nadie. When they said he was a nobody. Cuando le decían que era alguien de un pueblo. When they said that he was just someone from a city. Cuando él le decían que era un pobre. When they said he was poor. Cristo venció el dolor. Christ overcame pain. Cristo venció la tentación del poder. Christ overcame the temptation of power. Nunca utilizó su poder para llenarse su estómago. He never used his own power to fill up his own stomach. Nunca utilizó su autoridad para hacerse un bien a sí mismo. He never used his authority to do himself an own good. Venció la tentación de la venganza. He defeated the temptation of revenge. Venció la tentación de la infidelidad porque él continuó siendo fiel. He defeated the temptation of infidelity because he remains faithful. Mantuvo su palabra. He kept his word. Por eso Pablo ahora dice, si morimos con Cristo, That's why Paul says that if we die with Christ, también viviremos con él. we will also live with him. Si nos inspiramos en este Cristo, If we inspire ourselves in this Christ, entonces viviremos por encima de las circunstancias. then we will overcome the circumstances. Si podemos vivir como aquel que murió, If we can live like the one that y died, si morimos como él murió, and if we die like he died, si morimos a la tentación del poder, if we die to the temptation of power, si morimos a la tentación de la venganza, if we die to the temptation of revenge, entonces también resucitaremos con él. then we will also resurrect with him. Esta es la vida que te da resurrección. This is the life that gives you resurrection. El Cristo que venció la muerte. The Christ that defeated death. De todos los enemigos, el más poderoso era la muerte. Of all the enemies, the most powerful one is death. Y el Señor se enfrentó a ella con gallardía. And the Lord faced it with bravery. Se enfrentó a ella confiando completamente en el Padre. He faced it trusting completely in the Father. Nosotros también podemos enfrentar las crisis confiadamente en el Padre. We can also face crisis trusting completely in the Father. Podemos enfrentar la pobreza confiando en el Padre que todo nos da.
we can face poverty, trusting in the Father that gives us everything. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él, dijo Pablo. If we die with him, then we will also resurrect with him, said Paul. Esta es la vida del poder de la resurrección. This is the life that has the power of resurrection. Si morimos como Él murió a la venganza, viviremos como Él vive. If we died the same way he died to revenge, then we will also live the way he lived. Si morimos como Él murió al mal uso del poder, también viviremos If por we, encima de las circunstancias. if we die to the misuse of power, then we will also live over the circumstances. Si morimos como Él murió a la infidelidad, también nosotros resucitaremos con Él. If we die to the infidelity the way he did, then we will also resurrect with him. Si morimos como Él murió a la traición, If we die to betrayal, entonces viviremos en el poder del resucitado. then we will live in the power of the one who resurrected. Si somos inspirados a morir como Él murió, If we are inspired to die the way he died, también viviremos como Él vive. then we will also live the way he lives. No estoy hablando únicamente de la muerte de la cruz, I'm not just talking about the death on the cross, sino a aquella palabra que Pablo dijo que Él todos los días moría. but on that word that Paul said that every day he died to himself. Es este morir continuamente que nos lleva al poder de la resurrección. It's this continuous dying that takes us to the resurrection. Es esta disposición de negarnos a nosotros mismos que nos da la autoridad sobre las circunstancias. It's this disposition of dying to ourselves that gives us hope. Por eso nuestra vida es una profecía de nuestra resurrección. That's why our life is a prophecy of our resurrection. Usted tiene que poner atención a esto. You need to pay attention to this. ¿Cómo vivimos nuestra vida? It's not how we live our life. Lo que vivimos en nuestra vida es una profecía de nuestra resurrección. What we live in our life is a prophecy of our resurrection. Aquellos que estamos negándonos a nosotros mismos. Those of us who are denying ourselves. Aquellos que morimos a la venganza. Those of us who die to revenge. Y en lugar de vengarnos, perdonamos. And instead of getting vengeance, we forgive. Podemos estar seguros que ya estamos viviendo en el poder de la resurrección. We can be secure that we are already living in the power of resurrection. Estamos profetizando nuestra futura resurrección también. We are also prophetizing our future resurrection. Cristo ya había vencido la tentación del abuso del poder. Christ had already defeated the temptation of power. Ya había muerto a la venganza. He had already died to revenge. Ya había muerto a la traición. He had already died to betrayal. Ya había muerto a la codicia. He had already died to greed. Había vencido la mentira. He had overcome the lie. Había vencido al robo porque nunca le robó la gloria al Padre. He had overcome the theft because he never took the glory from the Father. Él ya había profetizado su resurrección. He had already prophetized his resurrection. Cuando empezamos a vivir como Cristo vivió, When we begin to live like Christ lived, podemos profetizar la victoria que está delante de nosotros. we can prophetize the victory that is before us. Podemos anunciarle al mundo que somos más que vencedores. We can announce to the world that we are more than victorious. Que una crisis no nos va a vencer a nosotros. That a crisis won't overcome us. Ni la pobreza, Not even poverty. ni la vida, Not even life. ni la muerte. Nor death. Esa es la profecía de este día. That is the prophecy of today. Hoy estamos adorando a un Cristo resucitado, Today we are worshiping a Christ that has resurrected. a un Cristo invencible, A Christ that's invincible. a un Cristo coronado de gloria, A Christ that is crowned with glory. el que nos inspira a vivir como Él vivió. The one who inspires us to live the way he did. Hoy podemos adorar a aquel que puede inspirarnos de verdad porque ya sabemos el resultado. Today we can worship the one who really resurrected because we already know the result. Por eso cuando Pablo adoraba, That's why when Paul worshiped, él decía ni la vida ni la muerte, he said, nor death nor life, ni ángeles ni principados, nor angels, nor rulers, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nor things present, nor things to come, ni lo alto, ni lo profundo, nor powers, no height, nor depth, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ. Hoy ya sabemos
a quién adoramos. Now we know who we worship. Hoy sabemos quién nos inspira. We know who inspires us. Cuando yo adoro, no me imagino a nadie más. When I worship, I don't imagine anyone else. Pienso en aquel que jamás usó su poder para oprimir, sino para libertar. I think about the one who never misused his power to oppress, but rather he used it to bring freedom. Cuando adoro no tengo que imaginarme a nadie, sino que le canto a quien jamás quiso vengarse. When I worship, I don't need to imagine anyone. Rather, I sing to the one who never wanted to get revenge. Aquel que mantiene su palabra aun cuando le somos infieles. The one who keeps his word even when we fail him. Eso es lo que me anima a imitarle. That's what motivates me to imitate him. Ese Cristo me inspira. That Christ inspires me. A ese Cristo quiero en mi subconsciente. That's the Christ that I want in my subconscious. Ese Cristo quiero presentarle a mis hijas toda mi vida. That's the Christ I want to present to my daughters my entire life. En tiempos de crisis, In times of crisis, su resurrección me inspira. his resurrection inspires me. Su muerte me inspira. His death inspires me. Su vida me inspira. His life inspires me. Me recuerda que no hay nada que sea el final en esta tierra. It reminds me that there is nothing that is final on this earth. Que con Cristo el divorcio no es el final. That with Christ, the divorce is not the end. Que después de un divorcio hay esperanza. That after a divorce, there is hope. Porque Cristo ha resucitado. Because Christ has resurrected. Que el dolor no va a sacar lo peor de mí, sino que lo mejor, porque Cristo ha resucitado. That pain won't get the best out of me because Christ has resurrected. Que la escasez no nos va a vencer, That scarcity won't defeat us porque Cristo ha resucitado. because Christ has resurrected. La enfermedad no es el final. The illness is not the end. Me inspira Cristo, déjeme le cuento. Christ inspires me, let me tell you. Su resurrección también me llena de esperanza. His resurrection also fills me with hope. Porque cuando todo parecía terminado, Cristo se levantó de los muertos. Because when everything seemed like it ended, Christ rose from the dead. Él había profetizado con su vida su resurrección. He had prophetized with his life his resurrection. Ningún reporte médico es el final de tu vida, No medical report is the end of your life. ni la muerte de un ser querido, Not even the death of a loved one. ni la pérdida de un empleo, Not even the loss of a job. ni el abandono de todos, Not even the abandonment of everyone. ni la discriminación, ni el menosprecio, Not even discrimination or rejection. ni el dolor, ni la traición. Not even pain or betrayal. Nosotros tenemos la inspiración del resucitado. We have the inspiration of the one who resurrected. Con Cristo somos más que vencedores. With Christ, we are more than victorious. De Él tomamos nuestra inspiración. We get our inspiration from him. Él hace nuevas todas las cosas. He makes all things new. Y aquellos que ponen la esperanza en Él And those who put their hope in him también serán más que vencedores. will also be more than victorious. Ni la crisis, Not the crisis, ni la traición, nor betrayal, ni el odio de los demás nor the hatred from others nos podrá vencer. will be able to overcome us. Viviremos en el poder del resucitado We will live in the power of the one who resurrected. y viviremos inspirados por aquel que venció todas las cosas. And we will live inspired by the one who overcame all things.